Si Dios existiera, lo demandaría por mala praxis y abandono del paciente, sentenció la voz, una cuchilla de hielo cortando el silencio reverencial de la habitación. Cada palabra estaba impregnada de una amargura tan profunda que parecía tener su propio peso, su propia sombra. Aquella frase, lanzada como una granada en medio de una entrevista exclusiva, congeló la sonrisa de la periodista y detuvo el aire en los pulmones de los asistentes. El hombre que la pronunciaba, el doctor, Ricardo Monteiro, era una leyenda rota, un monumento a la contradicción. Sentado en la silla de ruedas más avanzada que el dinero podía comprar, su cuerpo, que una vez albergó la mente quirúrgica más brillante de su generación, era ahora un lastre inerte. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol perennes, no habían visto la luz en 5 largos y tortuosos años. La mansión que lo rodeaba era un reflejo perfecto de su alma, vasta, carísima, impecable y absolutamente vacía de calor y vida. Mármol frío se extendía por los suelos, obras de arte de valor incalculable colgaban en paredes que nunca recibían la luz directa del sol, y un silencio sepulcral reinaba, roto solo por el zumbido casi inaudible de la tecnología que lo mantenía conectado al mundo que despreciaba. Elena, la periodista, tragó saliva tratando de recuperar el control. Su trabajo era extraer la historia del genio caído, pero se encontraba frente a un abismo de dolor y rabia. «Doctor Monteiro», comenzó con cautela, «millones de personas en todo el mundo se inspiraron en su trabajo. Muchos de ellos rezan por usted. ¿Qué les diría a esas personas?» Ricardo giró lentamente la cabeza en dirección a su voz. Una sonrisa torcida, desprovista de cualquier alegría, se dibujó en sus labios. Les diría que ahorren sus palabras, que las usen para algo más útil, como pedir una pizza. Rezar es el acto de mendicidad más inútil jamás inventado. Es susurrarle a una pared con la esperanza de que la pared te devuelva el eco con una voz diferente. Se inclinó hacia adelante y su voz bajó a un susurro conspirador y venenoso. Durante 5 años he escuchado ese silencio. El silencio en mis oídos cuando le grito en la oscuridad. El silencio en mis piernas cuando les ordeno que se muevan. El silencio en mis ojos cuando suplico por un solo rayo de luz. Y me di cuenta de la verdad, una verdad científica, irrefutable. Hizo una pausa dramática, saboreando el impacto de sus siguientes palabras. No hay Dios. Su silencio es la prueba de mi dolor. La declaración quedó flotando en el aire, pesada e irrefutable como una sentencia. Para Ricardo, era el axioma sobre el que había reconstruido su identidad. No era una víctima de la tragedia, sino un testigo de la gran farsa cósmica. La ciencia, su antiguo Dios, le había fallado, y no iba a reemplazarlo con un fantasma. Fue en ese preciso instante, en la cúspide de su blasfemia, que una voz diminuta, tan clara como el sonido de una campana de cristal, rompió la tensión. «Disculpe, señor, Dios no está en silencio. El ruido de su rabia es el que está muy alto». El caos fue instantáneo y silencioso. Los asesores de Ricardo se movieron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Elena abrió la boca, sin saber si detener la grabación o enfocar la cámara en la fuente de la interrupción. Allí, de pie junto a un pesado cortinaje de terciopelo, estaba una niña. No tendría más de 8 años. Llevaba un vestido sencillo, remendado en un codo, y sus grandes ojos oscuros observaban a Ricardo no con miedo, sino con una extraña y serena compasión. Era Ana, una de las huérfanas que habían venido de visita con la cocinera de la mansión, una voluntaria en su hogar. Ricardo por un momento se quedó perplejo. Su oído, afinado por la ceguera, le indicó la posición exacta de la niña. La arrogancia regresó a su rostro como una máscara. «¿Y quién se supone que eres tú? ¿La portavoz del vacío?», se burló. «Una pequeña fanática enviada para venderme cuentos de hadas». Ana dio un paso adelante, sin inmutarse. Sus pequeños pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra persa. «Mi nombre es Ana, y no vine a venderle nada, señor, solo a decirle la verdad». La audacia de la niña era tan surrealista que Ricardo soltó una carcajada seca y sin alegría. «¿La verdad?
¿Y qué sabe una niña que vive de la caridad sobre la verdad del sufrimiento? ¿Qué sabes tú de la oscuridad? Ana se detuvo a pocos metros de su silla de ruedas. Su mirada parecía atravesar las gafas oscuras y ver directamente el alma herida del hombre. Con una calma que desarmaba, se acercó aún más y, ante el horror de los presentes, extendió su manita y tocó suavemente el brazo de Ricardo, un brazo que no había sentido un contacto humano genuino en años. El gesto fue tan inesperado que Ricardo se estremeció. «Yo sé», susurró ella, su voz firme y llena de una convicción incomprensible, «que usted puede volver a ver el sol y que puede volver a caminar sobre la hierba». El silencio que siguió fue atronador. La declaración no era solo infantil, era un desafío directo a la realidad de Ricardo, a su dolor, a su identidad. La periodista apenas podía respirar, sabía que estaba presenciando algo que trascendía una simple entrevista. La burla en el rostro de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una ira fría y calculadora. Vio en las palabras de la niña la oportunidad perfecta para ejecutar públicamente a la fe que tanto odiaba. Retiró su brazo bruscamente y su voz resonó con la autoridad de un juez dictando sentencia. «Pues bien, demuéstralo. Haz tu milagro, pequeña santa». Se giró hacia la periodista, asegurándose de que la cámara lo captara todo. «Quiero que todo el mundo sea testigo de esto. Esta niña afirma que puede hacer lo que la mejor ciencia del mundo no pudo». Luego se volvió hacia Ana, su rostro una máscara de desprecio. «Te propongo un trato. Si tú, con tus rezos y tus susurros, logras que yo vea o camine de nuevo, te daré hasta el último céntimo de mi fortuna. Esta mansión, mis cuentas, mis inversiones, todo será tuyo y de tu orfanato». Su voz se endureció. «Pero si fallas, y vas a fallar, me encargaré personalmente de que tu orfanato se hunda en el olvido. Usaré mi influencia para que cada puerta se cierre para ustedes, para que cada donación se detenga. Los convertiré en un ejemplo de lo que le pasa a quienes venden falsas esperanzas». La crueldad del desafío dejó a todos sin aliento. Era una apuesta que Ana no podía ganar, pero la niña no retrocedió, simplemente asintió, sus ojos fijos en él, y dijo con una simplicidad devastadora: «No necesito su dinero, señor. Solo necesito que usted crea». Una promesa imposible de una niña contra un gigante de poder y dolor. El escenario estaba listo para la batalla final entre la fe y la razón. Si crees que la fe puede obrar lo imposible, suscríbete ya al canal, activa la campanita y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para no perderte el desenlace de este milagro que está a punto de comenzar. Ricardo había orquestado el escenario para la primera visita de Ana con la meticulosidad de un director de teatro preparando una tragedia. La había citado en su biblioteca, un santuario de 2 pisos dedicado al conocimiento que ahora se burlaba de él. Miles de libros, encuadernados en cuero y oro, lo rodeaban en silencio, testigos mudos de un intelecto atrapado en una jaula de carne. Había elegido ese lugar deliberadamente, quería que la ignorancia de la niña se sintiera aplastada por el peso de la sabiduría humana acumulada, por la ciencia y la filosofía que demostraban, según él, la ridiculez de su fe. Su enfermera, Inés, una mujer de semblante perpetuamente preocupado, lo había posicionado junto a la ventana que daba a un jardín meticulosamente cuidado, pero nunca visitado. Ricardo esperaba un espectáculo. Imaginaba a la niña arrodillándose, recitando oraciones memorizadas, tal vez incluso realizando algún ritual pintoresco que él pudiera diseccionar con su escalpelo lógico y exponer como una charlatanería. Estaba preparado para el combate, con sus argumentos afilados y su sarcasmo listo para desangrar la esperanza de la pequeña. Sin embargo, cuando Ana entró, su estrategia se desmoronó. La niña no traía consigo un aura de fanatismo ni la gravedad de una misión sagrada. Simplemente caminó hacia él. Se sentó en una pequeña banqueta que Inés le acercó con manos temblorosas y permaneció en silencio durante casi 1 minuto. Un silencio que era radicalmente diferente al silencio hostil que habitaba la mansión. Era un silencio expectante, lleno de paz. «¿Y bien?», espetó Ricardo, incapaz de soportar aquella calma.
¿No vas a empezar con tus encantamientos? ¿No hay salmos que cantar ni demonios que exorcizar? Mi agenda no es eterna, niña. Hannah levantó la vista hacia él, y en sus ojos no había ni una pizca de la intimidación que él esperaba. Hoy, en el jardín del orfanato, comenzó ella con una voz suave y melódica. Vi una mariposa. No era como las demás. Sus alas parecían de terciopelo azul, pero cuando la luz del sol las tocaba, brillaban con un polvo de oro. Se posó en una rosa roja, tan roja como una gota de sangre sobre la nieve, y no se movió. Solo abría y cerraba sus alas muy despacio, como si estuviera respirando la luz. Ricardo se quedó petrificado. No era lo que esperaba. Era peor. Era una tortura sutil y exquisita. No me describas un mundo que me fue robado, siseó, su voz cargada de un dolor que lo sorprendió a él mismo. Es una táctica cruel, apelar a la nostalgia de un ciego. ¿Crees que con poesía barata vas a reparar nervios seccionados y retinas muertas? Ana no pareció afectada por su ira. No le estoy describiendo algo que perdió, señor. Le estoy regalando algo que vi para usted esta mañana. Es suyo. Y con eso se levantó, le dedicó una pequeña sonrisa y se fue, dejando a Ricardo en un estado de furia y desconcierto. La batalla no había sido como la planeó. No hubo un enfrentamiento, solo una ofrenda que él no sabía cómo rechazar o combatir. Los días siguientes siguieron un patrón similarmente exasperante. Ricardo, por un masoquismo que no lograba comprender y por su deseo público de verla fallar, seguía permitiendo sus visitas. Pero Ana nunca rezaba en voz alta, nunca hablaba de milagros ni de Dios. En su lugar, le traía el mundo exterior en fragmentos sensoriales. Un día llegó con las manos ahuecadas. «Huela», le dijo. Ricardo, a regañadientes, se inclinó. El aroma de la tierra mojada después de la lluvia, el petricor, llenó sus fosas nasales, un olor que no había percibido en años, confinado en el aire filtrado y estéril de su mansión. Otro día, le trajo una hoja de menta y la partió bajo su nariz. Le describió el sonido del viento filtrándose por las hojas de los álamos, la sensación del sol calentando las piedras del patio, el sabor de una fresa silvestre. Ricardo la ridiculizaba sin piedad. «Magnífico. Me has traído una hoja. Mañana quizás una piedra. Con esta colección de elementos del bosque, planeas reconstruir mi sistema nervioso». Pero a pesar de su desprecio verbal, algo perturbador estaba sucediendo en su interior. Por las noches, en la negrura absoluta de su insomnio, los colores que ella describía danzaban en su memoria. El azul de la mariposa, el rojo de la rosa. Su voz serena era la única que lograba perforar la cacofonía de sus pensamientos amargos. Su presencia, aunque irritante, se había convertido en el único evento impredecible de su monótona y controlada existencia. El personal de la casa notó el cambio. El doctor Monteiro, siempre un volcán de ira contenida, parecía distraído. Sus arranques de furia eran más cortos, y a menudo lo encontraban en silencio, con la cabeza ladeada, como si escuchara un eco lejano. Inés, su enfermera, observaba a Ana con una mezcla de temor y asombro. Veía cómo la niña navegaba por la hostilidad del hombre más difícil que había conocido, con una gracia que no era de este mundo. Un día, mientras Ricardo estaba en una de sus diatribas sobre la inutilidad de la fe y la supremacía de la evidencia empírica, Ana lo interrumpió con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez le dio las gracias a sus manos, doctor? Ricardo se cayó en seco. ¿Qué? Sus manos, repitió ella. Las que curaron a tanta gente. ¿Se detuvo alguna vez a decirles gracias? La pregunta lo descolocó por completo. Recordó sus manos ágiles, precisas, la fuente de su poder y su gloria. Ahora yacían inútiles sobre su regazo la mayor parte del tiempo. La pregunta de la niña no era teológica, era profundamente humana, y lo golpeó con una fuerza inesperada. La primera fisura real en su armadura de cinismo apareció una tarde gris de otoño. Ana estaba sentada a su lado, contándole cómo había aprendido a montar en bicicleta.
Le describía el miedo, el equilibrio inestable, y luego la maravillosa sensación de sentir los pedales girar bajo sus pies y el viento en su cara. «Es como volar pegado al suelo», decía ella con entusiasmo infantil. Ricardo escuchaba con su habitual aire de superioridad, preparando una réplica mordaz sobre las leyes de la física y la fricción. Pero entonces, mientras Ana pronunciaba con claridad la palabra pies, ocurrió lo imposible. Un hormigueo, una sensación diminuta, casi imperceptible pero inconfundible, como una corriente eléctrica de bajo voltaje, recorrió la planta de su pie izquierdo. Fue un instante, no más. Pero en ese instante, 5 años de entumecimiento absoluto se rompieron. Su cuerpo entero se tensó. Su respiración se detuvo en su garganta. Su mente, entrenada para diagnosticar, para analizar, entró en pánico. Espasmo postraumático. Una señal nerviosa fantasma. Actividad neuronal residual y aleatoria. Las explicaciones científicas surgieron a borbotones. Un ejército de lógica tratando de contener una inundación de lo inexplicable. Él conocía su propio diagnóstico mejor que nadie. Su médula espinal en la sección T4 estaba completamente seccionada. No había conexión. Era sencillamente imposible. Logró mantener su compostura, su rostro una máscara de piedra. No movió un músculo, no dijo una palabra, pero por dentro, un terremoto estaba sacudiendo los cimientos de su realidad. Ana, ajena al cataclismo interno que acababa de provocar, terminó su historia, se despidió con su habitual dulzura y se fue. Ricardo permaneció inmóvil durante mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. El hormigueo no volvió, pero su ausencia era ahora tan ensordecedora como lo había sido el silencio de Dios. La sensación se había ido, pero la duda, por primera vez, se había quedado. El eco de aquella sensación fantasma se convirtió en el nuevo carcelero de Ricardo. El hormigueo en su pie izquierdo no había regresado, pero su memoria era una brasa incandescente en la oscuridad de su mente. Como el científico que era, intentó aislar la variable. Pasó noches en vela, con el rostro iluminado por la luz azulada de su monitor de grado médico, revisando cada milímetro de sus propios diagramas neurológicos, las resonancias magnéticas que mostraban la cruel y definitiva sección en su médula espinal. Buscaba una explicación lógica, un precedente. Podría ser una forma de neuroplasticidad aberrante, una descarga sináptica aleatoria en un circuito neuronal moribundo. Se sumergió en estudios sobre el síndrome del miembro fantasma, aunque su caso era el opuesto. No sentía algo que no estaba, sino que había sentido algo que, según toda la ciencia conocida, era imposible que sintiera. Cada libro, cada artículo científico, cada consulta a bases de datos médicas globales le gritaba la misma verdad inmutable. La conexión estaba cortada. Lo que sintió era el equivalente neurológico a escuchar un susurro en una habitación insonorizada al vacío. Era una herejía biológica, y esa herejía había ocurrido precisamente mientras la niña le hablaba de sentir el mundo bajo sus pies. La correlación era tan innegable como inaceptable, y esta dicotomía lo estaba volviendo loco. Su irritabilidad, antes un arma ofensiva contra el mundo, se transformó en una defensa febril contra sí mismo. Las visitas de Ana continuaron, ajenas al torbellino que habían desatado. Su persistencia era tranquila, como el crecimiento de un árbol. No exigía, simplemente se presentaba. Un día, apareció con una pequeña concha marina. Se la colocó en la mano y guió sus dedos sobre la espiral perfecta. Si se la acerca al oído, le instruyó con suavidad, puede escuchar el mar que lleva dentro. Ricardo estuvo a punto de lanzarle una conferencia sobre la acústica de la resonancia y cómo el sonido no era el océano, sino el eco del propio pulso del oyente. Pero cuando levantó la concha, por un acto de curiosidad que luego maldeciría, y escuchó el murmullo rítmico, no pensó en la física. Por un instante fugaz, recordó el sonido de las olas en una playa de su juventud, un recuerdo que creía sepultado bajo capas de amargura. La sensación lo dejó sin aliento y furioso.
La niña no le estaba trayendo objetos, le estaba trayendo fragmentos de la vida que había perdido, desbloqueando memorias que eran demasiado dolorosas para soportar. Aquella fe simple y persistente ya no era solo irritante, se había vuelto peligrosa. Amenazaba con desmantelar la fortaleza de apatía que le había costado 5 años construir. Decidió que era hora de pasar a la ofensiva, de arrastrarla a su terreno. La lógica fría y la crueldad de la realidad. Quería destrozar su visión ingenua del universo y mostrarle al Dios que ella representaba como un ser incompetente o malvado. La esperó en su despacho, un lugar que no usaba a menudo, rodeado de sus premios, sus títulos enmarcados, los símbolos de su antiguo poder. Cuando Ana entró, él ni siquiera la saludó. Su voz era la de un fiscal comenzando un interrogatorio. «Háblame de tu Dios, Ana, pero no con cuentos de mariposas y conchas, con hechos», señaló hacia la nada con un gesto vago. «¿Tus padres dónde están?» La pregunta fue brutal, diseñada para herir. Ana no vaciló. «Están con él», respondió con serenidad. «Un accidente, ¿no es así?», continuó Ricardo, implacable. «Un conductor ebrio. ¿Dónde estaba tu Dios entonces? Estaba ocupado pintando las alas de una mariposa mientras un hombre destruía tu familia. ¿Por qué permite que niñas como tú se queden solas?» Luego se golpeó las piernas con los puños, un sonido sordo y terrible. «¿Y yo? Yo salvé miles de vidas. Mis manos eran instrumentos de precisión que devolvían hijos a sus madres y esposos a sus esposas. ¿Cuál fue mi recompensa? Esta oscuridad, esta parálisis. Explícamelo. Usa la lógica de tu fe. Defiende a tu Creador ante estas evidencias». Ricardo se reclinó en su silla, esperando las lágrimas, las dudas, las respuestas vacilantes de un catecismo aprendido. Esperaba un argumento que pudiera demoler pieza por pieza. Lo que recibió en cambio fue un silencio contemplativo. Ana lo miró fijamente, y en su mirada no había juicio, solo una profunda empatía que lo desarmó. «Yo no sé por qué pasan esas cosas, doctor», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. «En el orfanato hay muchos niños y todos nos preguntamos cosas parecidas. La hermana María nos dice que hay preguntas que no son para entender con la cabeza, sino para sentir con el corazón». Hizo una pausa y dio un paso más cerca. «Cuando extraño mucho a mis papás, no me enojo con el cielo. Busco la mano de mi amigo Leo, el que duerme en la cama de al lado, y la aprieto muy fuerte hasta que el miedo se hace más chiquito. La hermana dice que ahí está Dios, no en la respuesta, sino en la mano que aprietas». La simplicidad de la respuesta lo dejó sin habla. Había preparado una emboscada intelectual, y la niña la había esquivado con una verdad emocional. No le había ofrecido una solución, sino un consuelo. No defendió a Dios. Describió la fe como un acto de conexión humana en medio del dolor. Se sintió ridículo, como un general que hubiera desplegado toda su artillería para atacar un fantasma. Esa noche, la derrota intelectual y la persistencia de la memoria física lo llevaron al límite. Necesitaba datos. Necesitaba una prueba empírica que silenciara esa nueva y aterradora voz de la duda en su cabeza. Con dedos temblorosos, marcó el número de David Evans, un neurólogo brillante que había sido su protegido y ahora dirigía el departamento de neurociencias en el hospital que él mismo había financiado. «David», dijo, su voz más áspera de lo habitual, «necesito un favor, confidencial». Le explicó que quería una serie completa de pruebas de conducción nerviosa y un electroencefalograma de alta densidad. «Estoy investigando un nuevo protocolo de estimulación para pacientes con lesiones medulares completas», mintió, sintiendo el sabor amargo del engaño. Evans dudó. «Ricardo, sabes tan bien como yo que no hay nada que estimular. Tu lesión es definitiva». «Hazlo, David», ordenó Ricardo con un tono que no admitía réplica. Humor de un viejo colega. «Tráeme el equipo aquí. Nadie debe saberlo». Evans, a regañadientes, aceptó. Los días siguientes, mientras esperaba las pruebas, fueron un infierno. La mansión se sentía más opresiva que nunca.
y la ausencia de la voz de Ana en esos días creaba un vacío ensordecedor. El equipo llegó, y durante horas Ricardo se sometió a la fría caricia de los electrodos y las agujas, un proceso familiar y humillante que le recordaba su condición de espécimen. Una semana después llegó el veredicto. Evans lo llamó. Su voz en el teléfono sonaba extraña, tensa. «Ricardo, los resultados son los que esperábamos, por supuesto. Cero conducción nerviosa por debajo de la cuarta vértebra torácica. La línea es plana. Es un libro de texto sobre lesiones completas». Ricardo sintió una punzada de algo que podría haber sido alivio o decepción. Así que todo había sido una alucinación. Su mente le había jugado una mala pasada. «Pero», continuó Evans, y esa sola palabra hizo que el corazón de Ricardo martilleara contra sus costillas. «Hay algo más. Una anomalía. En los registros de la electromiografía de superficie de tu pierna izquierda. Probablemente sea interferencia, ruido del equipo, pero es rítmica. Una actividad neural mínima, casi en el umbral del ruido estadístico, pero inexplicablemente coherente. Es como un eco, científicamente imposible, por supuesto, pero está ahí». Evans le envió los archivos encriptados. Ricardo los abrió en su pantalla gigante. Allí estaba. Una línea casi perfectamente plana que se extendía a lo largo del tiempo. La representación gráfica de la muerte de sus nervios. Y entonces, en un punto, un pequeñísimo, casi invisible pico. Y otro. Un patrón. Un susurro eléctrico en un abismo de silencio. Se acercó a la pantalla, sus dedos rozando la imagen digital, como si pudiera tocar esa imposibilidad. No era interferencia. Era la misma sensación que había tenido, traducida al lenguaje de la ciencia. La prueba que había buscado para reafirmar su realidad ahora se había convertido en la prueba irrefutable de que su realidad se estaba desmoronando. En la oscuridad de su despacho, rodeado de las pruebas de su genio pasado, Ricardo Monteiro miró el pequeño latido de luz en la pantalla y por primera vez en 5 años sintió un miedo puro y primordial. La evidencia del eco neuronal se convirtió en un fantasma que acechaba a Ricardo en su propia casa. El pequeño pico en el gráfico era un sol en miniatura en su universo de oscuridad, una aberración que su mente científica no podía ni asimilar ni descartar. Aquel dato anómalo, aquel susurro eléctrico, se negaba a ser clasificado como simple ruido. Era una nota discordante en la sinfonía de su miseria, una pregunta donde antes solo había sentencias. Se encontró obsesionado, pasando las horas muertas de la madrugada con la imagen del gráfico quemándole la retina, mientras el resto del mundo dormía. La presencia de Ana, antes una simple molestia que alimentaba su ego cínico, se había transformado en algo infinitamente más complejo y amenazador. Ya no era una niña ilusa, era la encarnación de la variable incontrolable, el catalizador de lo inexplicable. Su fe, que él había tratado como una superstición primitiva, ahora le parecía una fuerza arcana y sutil que estaba erosionando los cimientos de su realidad empírica. Cada descripción que ella le hacía, cada aroma que le traía, cada canción que tarareaba, él lo analizaba retrospectivamente, buscando una conexión, un patrón, una causa para el efecto imposible que había experimentado. Se sentía como un prisionero interrogado por un carcelero que usaba la amabilidad como instrumento de tortura. La duda, una vez sembrada, crecía en él como una enredadera, asfixiando su rabia y dejando al descubierto un terror primario, el miedo a estar equivocado. Fue en este estado de agitación, de guerra civil interna, que la visitó Ana al día siguiente. Él la esperaba, no en la biblioteca ni en el despacho, sino en el gran salón de cristal, un espacio que odiaba porque sus paredes transparentes solo servían para recordarle la luz que no podía ver. Estaba decidido a terminar con aquello. Necesitaba recuperar el control, reafirmar su dogma de desesperanza, y para ello debía aniquilar la fuente de su confusión. Cuando la niña entró, su serenidad habitual le pareció a Ricardo una provocación insufrible. «No más juegos, Ana», espetó, su voz desprovista de su habitual sarcasmo.
reemplazado ahora por una tensión cortante. ¿Qué es lo que quieres en realidad? ¿Dinero? ¿Fama para tu orfanato? ¿Disfrutar viendo a un hombre roto humillarse ante tus fantasías? Ana lo miró ladeando la cabeza con genuina perplejidad. Yo solo quiero que usted sea feliz, doctor, que pueda perdonar. La palabra perdonar fue la chispa que encendió la pólvora. Explotó. Fue una erupción volcánica de toda la frustración, el miedo y la impotencia acumulada durante 5 años. Perdonar. ¿Perdonar a quién? A un Dios sordo que juega a los dados con las vidas de los hombres, a la física que dictaminó que mi cuerpo nunca más funcionaría. No hay nada que perdonar porque no hay nadie a quien culpar, solo existe el caos indiferente y el dolor. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito que hizo vibrar los cristales. En un arrebato de furia impotente, barrió con el brazo una mesita de caoba a su lado. Un jarrón de porcelana carísimo y un vaso de agua cayeron al suelo y se hicieron añicos, el estruendo puntuando su rabia. Inés, la enfermera, entró corriendo, pálida de espanto. Ricardo la ignoró, sus ojos invisibles fijos en la dirección de la niña, que no se había movido aunque su rostro había perdido todo color. Tu presencia en esta casa es una farsa, una mentira, no cambia nada. La oscuridad sigue aquí, gritó, señalándose los ojos. La parálisis sigue aquí. Golpeó sus piernas con tal fuerza que Inés dio un respingo. El dolor no se ha ido, solo tiene una nueva banda sonora con tus estúpidos cuentos de mariposas. Se acercó a ella con su silla motorizada, invadiendo su espacio personal, una mole de tecnología y desesperación contra una figura diminuta. Vete, sal de mi casa y llévate tu fe inútil contigo. No vuelvas nunca más. Dile a tu Dios que su experimento conmigo ha terminado. He visto la verdad en sus datos, y sus datos dicen que no hay esperanza. La ferocidad de su ataque era tan abrumadora que el aire mismo parecía espeso y venenoso. Ana lo miró, y por primera vez Ricardo vio lágrimas acumulándose en sus grandes ojos, pero no eran lágrimas de miedo o de derrota. Eran de una tristeza profunda, una compasión que lo enfureció aún más porque sentía que no la merecía. Sin decir una sola palabra, la niña se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida. Su espalda pequeña y recta era una acusación silenciosa. Inés la acompañó hasta la puerta y luego se quedó allí, mirando a su jefe con una expresión de horror y piedad. Ricardo se quedó solo en medio de los cristales rotos, con la respiración agitada, el corazón martilleando. Había ganado. Había expulsado al fantasma, pero en lugar de sentir el alivio de la victoria, un vacío helado comenzó a extenderse por su pecho. Esa noche, el cielo pareció reflejar la tormenta que se había desatado en su alma. Nubes negras y densas se habían reunido sobre la ciudad, y una lluvia torrencial comenzó a azotar la mansión. El viento aullaba como un animal herido, golpeando las ventanas blindadas con una furia que parecía personal. Cada relámpago que rasgaba el cielo iluminaba fugazmente el opulento interior de su prisión, proyectando sombras danzantes que se retorcían como sus propios pensamientos. Ricardo no podía dormir. El silencio de la casa, ahora que la voz de Ana había sido extinguida, era más profundo y torturador que nunca. Daba vueltas en su silla de ruedas por los pasillos oscuros, un espectro en su propio mausoleo. La imagen de los ojos llorosos de la niña se repetía en su mente una y otra vez. La culpa, una emoción que creía haber cauterizado hacía mucho tiempo, lo roía por dentro. Intentó razonar consigo mismo. Había hecho lo correcto, había defendido la verdad, había puesto fin a una farsa cruel. Pero sus justificaciones sonaban huecas, ahogadas por el sonido de la tormenta. En un impulso que no pudo explicar, se dirigió a la sala de seguridad, el nexo tecnológico desde donde controlaba cada rincón de su propiedad. Era un hábito nacido de la paranoia, pero esa noche algo más lo impulsaba. Con movimientos rápidos y precisos, sus dedos volaron sobre la pantalla táctil, activando las cámaras perimetrales. Una docena de imágenes en blanco y negro, distorsionadas por la lluvia, llenaron el monitor. El jardín desierto, la piscina agitada por el viento, los muros altos y electrificados. Todo estaba en orden,
seguro, impenetrable. Estaba a punto de apagarlo todo cuando un movimiento anómalo en la cámara del portón principal captó su atención. Aumentó la imagen, filtrando digitalmente la interferencia de la lluvia. Y entonces la vio. Su corazón se detuvo. Allí, en la acera, fuera de los muros de su fortaleza, acurrucada bajo la cornisa inútil de un pilar de piedra, estaba Ana. Estaba sentada en el suelo mojado, abrazándose las rodillas, empapada hasta los huesos, su pequeño cuerpo temblando por el frío. No estaba gritando ni golpeando la puerta. No estaba haciendo ningún tipo de protesta. Simplemente estaba allí, sola, en medio de la furia de la tormenta, manteniendo una vigilia silenciosa. Sostenía en sus manos una pequeña cruz de madera, apenas visible a través del aguacero. Estaba orando por él. No había público, no había cámaras, o eso creía ella. No había ninguna posibilidad de recompensa. Era un acto de devoción pura, un faro de fe inquebrantable en la noche más oscura. Aquella imagen lo rompió. La armadura de cinismo, la coraza de arrogancia, el muro de lógica que había construido ladrillo a ladrillo durante 5 años, se pulverizó en un instante. Un sollozo gutural, un sonido animal y desconocido, brotó de lo más profundo de su ser. Se cubrió el rostro con las manos y, por primera vez desde el accidente, el gran doctor Ricardo Monteiro lloró. No eran las lágrimas calientes de la rabia ni las frías de la autocompasión. Eran lágrimas de una emoción nueva y abrumadora, una mezcla de vergüenza, asombro y una rendición total ante algo infinitamente más poderoso que su dolor. El amanecer que siguió a la tormenta fue de una claridad violenta, casi insultante. La lluvia había lavado el aire, y cada contorno del mundo exterior parecía definido con una precisión de bisturí. Dentro de la mansión, sin embargo, la atmósfera era densa, cargada con los escombros de la explosión emocional de Ricardo. Él no había dormido. Pasó la noche en la sala de seguridad, la pantalla del monitor apagada, enfrentándose no a las imágenes granuladas de su propiedad, sino al reflejo de un hombre que ya no reconocía. El cataclismo no había sido la pérdida de su vista o de su movilidad. Esos fueron meros eventos físicos. El verdadero terremoto había sido la visión de aquella niña bajo la lluvia, una imagen que había demolido la estructura lógica de su universo y dejado sus cimientos expuestos. El llanto no lo había purificado, lo había vaciado. Había extraído el veneno de la rabia y la arrogancia que lo habían sostenido durante 5 años, dejándolo en un estado de vulnerabilidad absoluta, un territorio desconocido y aterrador. Por primera vez, el silencio de la casa no era un recordatorio de la ausencia de Dios, sino un lienzo en blanco, una pausa expectante. La tormenta había pasado, tanto fuera como dentro, y en la quietud que la sucedió, algo nuevo y frágil comenzaba a germinar. Cuando los primeros rayos de sol pálido se filtraron a través de los ventanales, Ricardo tomó una decisión. No fue un acto de lógica ni un cálculo de probabilidades. Fue un impulso nacido de las ruinas, la única acción posible para un hombre que lo había perdido todo, incluida la certeza de su propia desesperación. Con una voz que sonaba extraña en sus propios oídos, ronca por el desuso emocional, llamó a su jefe de personal a través del intercomunicador. «Ernesto, prepare un vehículo. Vaya al orfanato de Santa Teresita. Traiga a la niña, Ana. No acepte un no por respuesta, pero trátela con el máximo respeto, como si fuera la única dignataria del planeta. Espere lo que sea necesario. No regrese sin ella». Del otro lado de la línea hubo un silencio tan profundo que Ricardo supo que su orden había causado una onda de choque en toda la estructura de su personal. No hubo preguntas. La voz de Ernesto, usualmente tan formal, respondió con un simple y desconcertado «Sí, doctor». Inés entró poco después en la sala, con el pretexto de traerle su café matutino. Su rostro era una mezcla de preocupación profesional y una curiosidad casi morbosa. Lo escudriñó, buscando signos de un colapso nervioso, de una nueva y extraña forma de crueldad. Pero no encontró al tirano que conocía.
Encontró a un hombre exhausto, hundido en su silla, con las gafas de sol por una vez sobre la mesa, revelando unos ojos cerrados, pero desprovistos de su tensión habitual. Parecía un rey depuesto, un general después de una rendición incondicional. La espera fue una nueva forma de agonía. Era la agonía de la esperanza, mucho más afilada que la anestesia crónica del cinismo. Ordenó que abrieran las pesadas cortinas del salón de cristal, un acto que no había permitido en años. La luz inundó la estancia, revelando motas de polvo que danzaban en el aire como galaxias en miniatura. Por primera vez, no sintió la luz como una afrenta, sino que percibió su calor en la piel de su rostro, una caricia extraña y casi olvidada. Cuando finalmente anunciaron la llegada de Ana, su corazón, un órgano que había ignorado durante mucho tiempo, comenzó a latir con una fuerza desbocada. La niña entró sola en el vasto salón. Se la veía pequeña, casi etérea en medio de tanta opulencia y luz. Llevaba un vestido limpio, y sus cabellos aún estaban ligeramente húmedos. Se detuvo a una distancia respetuosa, observándolo con esos ojos que parecían contener una sabiduría ancestral. El silencio se extendió, denso y cargado de significado. Ricardo luchó por encontrar las palabras. Todas las frases que su brillante cerebro podía formular, disculpas, explicaciones, preguntas complejas, se sentían inadecuadas, groseras. Finalmente, la única pregunta que importaba emergió, rota y vulnerable. «Anoche», comenzó, su voz un susurro quebrado. «La tormenta. Te vi». «¿Por qué? ¿Por qué te quedaste?» Ana no respondió de inmediato. Se acercó paso a paso hasta quedar junto a su silla. No había en ella ni un ápice de triunfo ni de reproche. Su respuesta, cuando llegó, fue tan simple y tan profunda que reconfiguró el universo de Ricardo una vez más. «Porque usted se sentía solo en su propia tormenta», dijo ella, su voz suave pero firme. «A veces cuando alguien grita muy fuerte, no es porque quiera que te vayas. Es porque tiene mucho miedo de que nadie se quede. Yo solo quería que supiera que no estaba solo, que alguien lo escuchaba, aunque usted no pudiera oír». El impacto de esas palabras fue físico. Ricardo sintió como si una mano invisible le apretara el pecho, deshaciendo un nudo que llevaba 5 años endureciéndose. Ella no lo había visto como un monstruo, sino como un hombre asustado. En su simpleza, le había ofrecido una absolución que él ni siquiera sabía que necesitaba. Un largo silencio siguió, pero esta vez fue un silencio compartido, un puente entre dos almas. Ricardo respiró hondo, un aliento que pareció llegar a los rincones más olvidados de sus pulmones. Levantó la cabeza en dirección a los ventanales, hacia el jardín que podía oler, un aroma a tierra húmeda y clorofila, pero que no podía ver, y entonces se rindió por completo. «Ana», dijo, y su voz ahora era firme, la voz de un hombre que ha tomado la única decisión que le queda. «Tú me dijiste, me prometiste que podía volver a ver el sol, y que podía volver a caminar sobre la hierba». Hizo una pausa, reuniendo todas sus fuerzas para verbalizar el acto de fe más grande e irracional de su vida. «Mañana, al amanecer, llévame al jardín». Inés, que había estado observando desde una distancia prudencial, ahogó un grito. Se apresuró a intervenir, su profesionalismo superando su asombro. «Doctor, por favor, reconsidere. Es una locura. El frío del alba, la humedad del césped. Su sistema inmunológico está comprometido. El riesgo de una neumonía, de una hipotermia, es médicamente indefendible. Es un peligro innecesario». Ricardo levantó una mano, un gesto que la silenció de inmediato. La miró, o al menos giró su rostro hacia ella, y por primera vez en años había una sombra de sonrisa en sus labios. «Gracias, Inés. Pero el mayor peligro, el riesgo inaceptable, era seguir viviendo un día más como he vivido estos últimos 5 años. Mi cuerpo ya es una prisión. No arriesgo nada que no haya perdido ya». Su decisión era irrevocable. La noticia corrió por la casa como una descarga eléctrica, sumiendo al personal en un estado de incredulidad y febril actividad. La víspera del milagro había comenzado.
La noche se instaló, no como una manta de oscuridad opresiva, sino como el telón de un teatro antes del acto final. La mansión entera parecía contener la respiración. Inés, a pesar de sus protestas, preparaba mantas térmicas, un termo con caldo caliente, un kit de emergencia, como si se preparara para una expedición a un territorio desconocido y sagrado. Ricardo se negó a tomar sedantes. Quería estar despierto, consciente, para su cita con lo imposible. Sentado en la penumbra de su habitación, no se sentía como un paciente, ni como un cínico, ni como un científico. Se sentía como un hombre en el corredor de la muerte que, en lugar de una ejecución, le habían prometido un indulto o la nada absoluta. Toda su vida, su conocimiento, su dolor y su nueva y frágil esperanza se habían concentrado en las pocas horas que quedaban hasta el amanecer. Había apostado su alma, no en una ecuación, sino en la promesa de una niña y en el eco de un susurro en sus nervios muertos. El momento ha llegado. La lógica contra la fe. La oscuridad contra la promesa de la luz. Todas las palabras, las pruebas y las lágrimas han conducido a este amanecer. Si estás listo para ser testigo de lo imposible, suscríbete ahora. Activa las notificaciones, porque lo que está a punto de suceder cambiará todo para siempre. La procesión hacia el jardín se movía con la solemnidad de un rito antiguo. El aire de la madrugada era frío y afilado como un cristal, preñado del aroma a tierra mojada y a la promesa verde del césped. Ernesto, el jefe de personal, un hombre cuya vida se regía por la precisión y el protocolo, empujaba la silla de ruedas de Ricardo con unas manos que, por primera vez, delataban un ligero temblor. A su lado Inés caminaba como un autómata, aferrada a su maletín de emergencias, un último y patético baluarte de la ciencia en un territorio que ya no le pertenecía. Era una guardiana sin fe en el umbral de un templo. Y guiándolos a todos, como una sacerdotisa infantil, estaba Ana. Su pequeña mano descansaba sobre la de Ricardo, una conexión frágil pero tenaz. Ella no parecía sentir el frío. Su calma era un ancla en un mar de tensión palpable. Ricardo, por su parte, era un campo de batalla. En su interior la esperanza y el cinismo libraban su último y más sangriento combate. Cada giro de las ruedas sobre el sendero de piedra era un segundo que lo acercaba al veredicto final, la reivindicación o la aniquilación total de esa nueva y diminuta llama que la niña había encendido en su alma. Se sentía desnudo, despojado de sus defensas intelectuales, de su ira, de todo lo que había sido durante 5 interminables años. Era solo un hombre en la oscuridad, esperando la luz o la confirmación definitiva del vacío. Llegaron al centro del jardín justo cuando el horizonte oriental comenzaba a sangrar con los primeros tonos púrpuras y anaranjados. El silencio era absoluto, roto únicamente por el lejano canto de un pájaro madrugador. Inés le colocó una manta térmica sobre las piernas, un gesto mecánico de cuidado que a Ricardo le pareció absurdamente mundano. El mundo seguía funcionando según sus reglas, ajeno al juicio que estaba a punto de celebrarse en aquel pedazo de tierra. Pasaron los minutos, que se estiraron hasta convertirse en eones. El cielo se aclaraba, la paleta de colores se intensificaba, y la silueta de los árboles se recortaba contra un fondo cada vez más luminoso. Ricardo esperaba. Esperaba una señal, un cambio, el hormigueo en sus piernas, una explosión de luz en su cráneo. No sintió nada. La misma quietud muerta en sus miembros, la misma negrura inmutable tras sus párpados. La primera oleada de desesperación lo golpeó con la fuerza de una marea helada. El cinismo, su viejo y leal compañero, se alzó desde las profundidades para reclamar su trono. ¿Qué esperabas, iluso?, le susurró en la mente. ¿Que las leyes del universo se doblegaran por los cuentos de una niña? Fue una alucinación, un espasmo. La ciencia ya te dio el diagnóstico. Esto es todo lo que hay. Oscuridad y silencio. La decepción fue tan aplastante que le robó el aire. No era solo su propia derrota. Sentía que había traicionado la fe de la niña, arrastrándola a su propio abismo. El experimento había concluido. El resultado era negativo. Abrió la boca,
dispuesto a pronunciar la sentencia, a decirle a Ana que todo había terminado, que lo llevaran de vuelta a su jaula dorada. Pero justo en ese instante, cuando la esperanza estaba a punto de exhalar su último aliento, Ana se movió. Se inclinó hacia él hasta que su aliento cálido rozó su oído. No pronunció una oración grandilocuente ni un conjuro místico. Su susurro fue íntimo, un secreto compartido entre el cielo y él. Dios me pidió que le avisara, dijo, su voz clara y firme en el silencio del alba, que el silencio se ha terminado. Y con una delicadeza infinita, su pequeña mano, la misma que le había ofrecido la concha marina y la hoja de menta, se levantó y tocó suavemente sus párpados cerrados. No fue una presión, fue apenas un roce, el contacto de un ala de mariposa. Y entonces ocurrió. No fue un amanecer gradual, fue un Big Bang. Una detonación de luz dorada explotó en el interior de su cráneo, no desde fuera, sino desde dentro, aniquilando 5 años de oscuridad en un nanosegundo. Un gemido ahogado escapó de sus labios. El impacto fue tan brutalmente abrumador que lo lanzó hacia atrás en su silla. Parpadeó, un acto reflejo que había olvidado, y vio el rostro de Ana, a centímetros del suyo, enmarcado por el sol naciente, sus grandes ojos inundados en lágrimas que brillaban como diamantes líquidos. Vio el verde de la hierba, un verde tan intenso y vivo que dolía. Vio el azul profundo del cielo, un océano infinito sobre su cabeza. Los colores no eran como los recordaba, eran más puros, más vibrantes, como si el mundo acabara de ser creado para él en ese instante. El torrente de información visual era un tsunami sensorial que amenazaba con ahogarlo en pura maravilla. El shock de la visión recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica de alto voltaje. Instintivamente, su mirada cayó hacia sus propias manos, que ahora podía ver pálidas y extrañas sobre la manta. Y luego miró hacia sus piernas y sintió, no un hormigueo, no un eco, sintió una corriente de poder, una orden enviada desde su cerebro que por primera vez en media década no se perdía en el abismo de su lesión, sino que llegaba a su destino. Una energía desconocida, primigenia, surgió de lo más profundo de su ser, con un grito que no era de dolor ni de alegría, sino una amalgama de ambos, un rugido de renacimiento, se aferró a los brazos de su silla de ruedas. Sus músculos, atrofiados por el desuso, gritaron en protesta. Las venas de su cuello se marcaron con el esfuerzo sobrehumano. Ernesto e Inés dieron un paso adelante para detenerlo, creyendo que sufría una convulsión. Pero Ana levantó una mano, deteniéndolos. «Déjenlo», dijo con una autoridad que nadie osó desafiar. Y Ricardo se puso de pie. Se tambaleó, sus piernas temblaban violentamente bajo el peso de su cuerpo, pero se mantuvieron firmes. Estaba de pie, sobre la hierba, bajo el sol. El gigante de la ciencia, el apóstol del nihilismo, estaba de pie por un acto de pura, irracional e innegable fe. Dio un paso, luego otro. Eran los pasos torpes de un recién nacido, pero para él eran una caminata sobre la superficie de la luna. El esfuerzo lo venció, y cayó. Pero no cayó hacia atrás en la desesperanza. Cayó hacia adelante, de rodillas, sobre la tierra húmeda y fría. No fue una caída de debilidad, sino un aterrizaje de rendición. El poderoso doctor, Ricardo Monteiro, el hombre que había desafiado al cielo, estaba arrodillado. Y lloró, sollozó con la fuerza de un huracán, liberando un océano de dolor, de soledad y de gratitud que había estado represado durante años. Hundió sus dedos en la tierra, sintiendo su textura, su vida. Levantó el rostro bañado en lágrimas hacia el sol, sintiendo su calor como un bautismo. El milagro era real, era innegable. Se giró aún de rodillas y buscó a Ana. La atrajo hacia sí y la abrazó con una fuerza que mezclaba la desesperación y la devoción. Y a través de sus sollozos, su voz resonó en el jardín para que todos la oyeran, una confesión pública, una capitulación total. Habló, dijo, su rostro enterrado en el hombro de la niña. Después de tanto tiempo, él
Habló. Tu toque. Era su voz. Su redención fue completa, presenciada por el sol naciente y por el personal que ahora lloraba en silencio. Ya no era un hombre rico ni un genio. Era simplemente un hombre perdonado. Ana en sus brazos le devolvió el abrazo y susurró: «No fui yo, doctor. Fue su corazón, que por fin aprendió a escuchar». La historia de su curación se convertiría en leyenda. Pero para Ricardo, el verdadero milagro no fue volver a caminar o a ver, fue aprender finalmente a creer.